Enamorados de Venezuela, en Shirley Radio. Bueno, como cada viernes me acompaña en el estudio un enamorado de Venezuela. Hoy está aquí conmigo Juan Fernández, maestro algodonero, español en Venezuela. Nos va a echar el cuento, ¿no? Así en criollo, de cómo llegó a nuestro país. Bienvenido, Juan, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Shirley. Por favor, qué gusto. Bueno, Juan es el gerente de planta de algodón de Ovejita, ¿no? Sí, es correcto, sí es. Y me gusta además decirlo porque, bueno, creo que es una historia bonita que hay que contar. Tuve la oportunidad de estar en una reinauguración de una de sus tiendas y vi la historia y dije, bueno, aquí hay una historia que contar de apuesta por el país y bueno, de gente que llegó aquí buscando un mejor futuro. Hablemos de su historia, ¿no? ¿En qué año llegó a Venezuela? Llegué a Venezuela en noviembre de 1968. 1968. Sí. ¿Y qué lo trajo aquí al país? Bueno, es interesante, fue como casi algo que no estaba programado, ¿no? Se programó como 2 años antes, o sea, yo no tenía ni la idea de que iba a venir a América, pero mi hermana mayor se casó con un paisano que fue a España y luego que se casaron, pues regresó a Venezuela ella y bueno, a los 2 años regresé yo con mi mamá y con mi hermana menor. Mi papá, que estaba en Alemania, tenía 8 años en Alemania como emigrante, regresó como 6 meses antes con nosotros, directamente desde Alemania. Y bueno, ahí comenzó la historia. ¿Qué le decía su hermana de Venezuela? Como para convencerlos y decirles, oye, aquí en Venezuela hay bueno, una yo tenía oportunidad. poco tiempo, ¿no? Realmente no tenía como mucho que decir, pero, a ver, nosotros somos de una familia del campo. Mis padres en un principio eran agricultores y lógicamente suelen ser unidas, las familias son un poco más unidas, están como en una piña y como que es difícil deshacer eso, ¿no? Y creo que un poquito la magia de que viniésemos todos es eso, no separarse como familia. ¿No? Sí. Cuando llegaron aquí, ¿qué hicieron? ¿A qué se dedicaron? Bueno, yo estaba graduado en técnico superior en electricidad y mi primer trabajo lo conseguí en una compañía textil. No sé si puedo decir el nombre. Sí, cómo no. En Telares de Palo Grande. Trabajé en Telares de Palo Grande 4 años. Luego me fui a otra compañía textil que se llamaba Tejidos Nylon, esa ya no existe. Y estando en Tejidos Nylon, nosotros hacíamos en esa planta algunos trabajos de producción para el grupo Ovejita, para la marca. Y bueno, consiguieron el contacto, ellos tenían un proyecto de la planta de algodón ya en su mente. En el año 1975 creo que comenzaron su proyecto. Y bueno, tuvimos el contacto, nos reunimos, vimos los planos y bueno, vamos a trabajar juntos. Y así lo hemos decidido, pero aún así tardamos como 1 año y medio en poder trabajar juntos, porque los proyectos suelen ser lentos, ¿no? Son muchas cosas que hay que coordinar. Es decir, que usted está en Ovejita desde el comienzo. Desde el 77, de 1977, sí. En 1977 comenzamos con esa planta de algodón y bueno, y ahí se fue el tiempo como demasiado rápido. Cuando te das cuenta y te ves al espejo dices, wow, pero ¿qué ha pasado? Tanto tiempo. ¿En ese tiempo extrañó en algún momento su país? El país no lo he extrañado. Yo he salido de una España donde había una dictadura, ¿no? Recuerden que en esa época había una dictadura. Extrañé mucho mis compañeros de estudio, mis vecinos, mis amigos, mi familia, la otra familia que se quedó allá. Y en aquel momento no había la comunicación que hay hoy, ¿no? Entonces casi te ibas y se olvidaban. Sí lo he extrañado un poco, pero me he adaptado bastante bien. Sí, yo creo que es un proceso de unos 2 o 3 años, más o menos. Usted salió de una dictadura y llega aquí, un país en democracia. No usted sale de la dictadura y llega en un país aquí en democracia, así con oportunidades. ¿Cómo recuerda Venezuela en ese tiempo y cómo lo recibimos? Wow, primero me recibieron muy bien, ¿no? Y Venezuela estaba pujante, creciente, había autopistas, lo cual no había visto. Había una cantidad de cosas del modernismo y del crecimiento de los países que no había visto y realmente era impresionante. ¿Cómo recuerda ese día, el día que llegó? El día que llegué,
Bueno, lo vi un poco oscuro, pues llegué de noche, ¿no? En esa época vinimos en barco y llegamos a La Guaira como a las 7 o las 8 de la noche. Entonces vimos esas montañas llenas de luces y realmente me pareció un nacimiento. Pero sí, esa es lo que recuerdo, ¿no? Después la subida por la autopista, los túneles, eso es lo que más recuerdo. Y la familia, yo tenía otra familia aquí, hermanos de mi mamá, hermanos de mi papá. Y conocer y ver esa familia, pues al final también te alegra mucho y te llena, ¿no? ¿Cómo nos describe a los venezolanos? Y sobre todo, ¿cómo lo recibimos? ¿No? Porque, bueno, usted venía de otro país, otra cultura, llega para acá. Sí, no, el venezolano es muy abierto. Comunicarse con los venezolanos es muy rápido, ¿no? Y conectar con ellos es sumamente muy agradable. Me costaba un poco entenderlos. Aunque hablamos español ambos, me contaba mucho por la rapidez con que hablan. Nosotros, sobre todo en el norte de España, hablamos más lento, más pausado y algunas palabras que no conocía. Entonces, como que me costó un poquito entender el idioma, ¿no? Pero entenderlo todo. Pero esas son las cosas que sí más recuerdo y después la integración ha sido muy buena y muy amigable, ¿no? En la historia de Ovejita, bueno, está la historia de buena parte del país, ¿no? Porque lleva mucho tiempo en el mercado venezolano. ¿Cómo describe usted ese trayecto, ¿no? Porque es parte de su historia también, ¿no? Es parte de mi mayor historia, ¿no? Sí, Venezuela para mí es un gran país, es uno de los países más bellos que hay. Tiene unas riquezas naturales que no las tienen todos los países. Hay que aprovecharlas mejor y hay que valorarlas más. Yo creo que se está valorando mucho, pero tal vez se puede valorar más. Claro, los que venimos de otra parte tenemos un poquito más la posibilidad de hacer una analogía entre una cosa y la otra y ver las diferencias, pero Venezuela sigue siendo un país hermoso, un país donde hay muchas cosas por hacer y que tiene una enorme posibilidad de ser uno de los países más importantes y más con más éxito del norte del sur. Ustedes tienen un gran producto, es un muy buen algodón, ¿no? Y definitivamente quiero hablar de eso, ¿no? Se ha mantenido en el tiempo también, ¿no? Eso es importante. Es importante los productos. Yo que tengo ya 46 años ayudando a crear el producto Ovejita, nosotros mantenemos los estándares de calidad, trabajamos todos los días en una función importante de mantenerlos y mejorarlos, lógicamente aparte después el área donde nosotros trabajamos, que es la elaboración del hilado y del tejido, pues después hay diseño, hay una cantidad de cosas en las cuales yo no participo, sino como espectador, sí. ¿No? Pero el que recibe el algodón una es de las características que tiene el producto Ovejita, y los que lo usan lo saben, se mantiene la calidad en el tiempo, siempre se están haciendo el esfuerzo para hacerlo lo mejor, con los mejores algodones, con los mejores colorantes, o sea, la idea es esa, o sea, es un producto que se mantiene. Sí. Y creo yo, porque lo siento, que es un producto que lo conoce todo el mundo en Venezuela. Yo no creo que se pueda llegar a algún lugar de Venezuela que no se conozca el producto Ovejita. Así es. Y de eso quiero hablar, ¿no? Es decir, bueno, usted llegó para acá, hace todos los trabajos que tuvo y bueno, llega al tema de Ovejita y empieza a ver que los venezolanos tienen una franela Ovejita. Esta no es una entrevista, digamos, de publicidad, es algo realmente bien bonito. Sí. Porque, bueno, ahí hay un aporte visible, ¿no? ¿Cómo se siente usted con respecto a eso, ¿no? De ver a los venezolanos que lo que usted hace, pues lo llevan puesto. Eso es algo o sea, es difícil de explicar. Porque yo cuando veo una franela de Ovejita, que son la mayoría de las que hay, yo veo todo el proceso. Se pasa por mi mente ese proceso donde cuando llegaron las pacas de algodón a la planta y cuánto ha pasado en los procesos para que alguien pueda ponerse esa franela. Sí, realmente uno siente que es parte de eso, ¿no? Sí. ¿Cuál cree usted que ha sido su aporte a Venezuela? ¿Perdón? ¿Cuál cree usted que ha sido su aporte a Venezuela? Sí. ¿Cuál cree que ha sido? ¿Qué le ha aportado usted? Sí, el suyo en particular, bueno, yo creo con que su historia. me aportó más Venezuela a mí que yo a Venezuela. Yo creo que lo que yo le he aportado a Venezuela, bueno, es mi formación, me he ido formando. Por eso que Venezuela me aportó más a mí.
la formación que yo tengo en el proceso del algodón es a través de los años, del trabajo constante, de análisis de éxitos y a veces no tantos éxitos, y de tener que volver a reprocesar. Son cosas que te ayudan mucho a crecer y a entender, ¿no? O sea, yo creo que es difícil que todo te salga bien, y también que aprendes más cuando algo no te sale bien, porque tienes que buscar la forma de corregir y eso te enriquece en el conocimiento, ¿no? Yo tengo que hacerle un cuestionario para evaluar su nivel de amor a Venezuela. ¿Usted está preparado? Estimo que sí, pero Ok, la prueba. vamos. ¿Entre una tortilla española o una arepa? ¿Usted con cuál se queda? Las dos son muy buenas. Ajá, pero una, tiene que elegir Tengo una. que elegir una. Una. Depende de la hora del día, El pero desayuno. si es en la mañana, la arepa. La arepa, ahí va, 1-0. Ok. ¿Entre el clima de España o el clima de Venezuela? Está fácil eso. Sin duda, el clima de Venezuela es incomparable. 2-1, 2-1. Ok, esto está difícil. Entre las mujeres españolas o las mujeres venezolanas, ¿usted con cuál se queda? No, los dos son buenísimos. Empatados, 1-1, Empatado, 3-1. sí. ¿Usted se casó con una venezolana? Me casé con una venezolana, nacida en Venezuela, pero de sangre Española. de mi tierra. Sí. Ajá, española. Ok, tenía lo mejor de entonces ahí, concentrado. Sí, ok, esto está muy difícil. Si en algún momento la selección de fútbol española se enfrenta contra la selección de fútbol venezolana, la Vinotinto, ¿usted a cuál le hace barra? A Venezuela, sin duda. ¿A Venezuela? Sí. ¡Wow! 4-1. Sí. No a España. No a España, porque, a ver, o sea, yo tengo un sentimiento enorme por España, es mi país donde nací, pero me identifico más con Venezuela, por muchas cosas, porque vivo aquí, porque siento a la gente, porque siento el calor de la gente, y porque además están haciendo un esfuerzo enorme para llegar a niveles superiores, ¿no? España, por estar en Europa, tiene mucho más tiempo jugando fútbol, y Venezuela ahora es que está creciendo y fuerte. Bueno, me he sin quedado duda. loca. 4-1, usted está enamorado definitivamente de nuestro país, no me queda Sí, duda. sin duda, Y sin con duda. esta última respuesta me ha pasado poco. Ajá. Generalmente cuando llegamos al fútbol, la persona me dice la selección de su país, pero usted me ha dicho Venezuela y me ha encantado su respuesta. Sí, sí. Gracias por todo lo que le ha aportado a Venezuela. Bueno, a mí me ha acompañado Ovejita, imagínese, en el colegio, en la universidad, y estoy segura que la gente que me está escuchando también así ha sido, ¿no? Tener el trabajo de Ovejita hoy con la oportunidad de poder conocer su historia ha sido un placer, de verdad que sí. Muchísimas- Bueno, ya sabe que detrás de la camisa Ovejita está Juan Fernández, maestro algodonero. Muchísimas gracias. Por favor, qué linda su Y historia. sigan usándola. Claro que sí, 8:33. Yo ya lo utilicé y la sigo utilizando, y mis hijos con su franela Ovejita. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te